¿Qué pecado no perdonará a Dios? Existe un pecado que, según las palabras de Jesús, no tiene redención alguna. Un pecado tan grave que no será perdonado, ni en esta era ni en la que está por venir. La Biblia nos enseña que todos nuestros pecados pueden ser perdonados cuando nos arrepentimos y nos presentamos ante Jesús. Todos, menos uno. Este pecado es irreversible y podría sorprenderte descubrir cuál es, ya que no se trata de los pecados que comúnmente consideramos los peores, como el asesinato, la traición o la idolatría. Hoy, te invito a que nos adentremos en una verdad impactante. Jesús reveló una advertencia que dejó asombrados a sus seguidores y que aún hoy sigue siendo uno de los misterios más profundos de la Biblia. El pecado que no tiene perdón se refleja en el Evangelio de Mateo, en una historia que comienza con un joven poseído por un demonio que lo dejó ciego y mudo. Atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado ante Jesús. La multitud que se reunió para presenciar ese momento sentía la tensión en el aire, como si todo se detuviera en espera de lo que iba a suceder. Entonces, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven de la opresión demoníaca. Los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron y por primera vez en años volvió a hablar, completamente sanado por el poder de Dios. El asombro llenó a la multitud. Algunos glorificaban a Dios, reconociendo la obra divina ante sus ojos. Pero no todos compartieron esta reacción. Entre la multitud estaban los fariseos, que observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar entre ellos, y sus palabras estaban cargadas de veneno. Este hombre expulsa demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Lo que podría parecer un comentario insignificante, en realidad, era una declaración aterradora. Los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron su milagro, un acto puro del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, al conocer sus pensamientos, no dejó pasar la oportunidad y, con una gravedad que estremeció a todos, declaró que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y añadió algo aún más sorprendente: cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El pecado de los fariseos no fue simplemente rechazar a Jesús, sino rechazar la esencia misma de Dios, el Espíritu Santo. No es solo un acto de ignorancia o debilidad, es una rebelión contra la luz. Ver lo que es sagrado y llamarlo profano. Ser testigo de la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús les dejó claro que su poder no venía de Beelzebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que guió su ministerio y que ahora actuaba a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que blasfemaron directamente contra el Espíritu que los guiaba y sostenía. Este acto es más grave que cualquier otro pecado, porque toca la esencia misma del plan de salvación. Es como si, al rechazar al Espíritu, uno cerrara las puertas al perdón y a la gracia que Él ofrece. Y eso es lo que hace que este pecado sea tan terrible. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto en el que ya no puede reconocer el bien. Ha cerrado su corazón tan herméticamente que la gracia no puede penetrar. En las palabras de Jesús había una realidad aterradora. Llega un momento en que el corazón humano puede endurecerse tanto que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a este punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona ya no puede recibir el perdón. Su corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo.
Jesús continuó explicando que aunque las palabras contra él, el Hijo del Hombre, pueden ser perdonadas, una palabra contra el Espíritu Santo no lo será. Esta distinción es crucial. A lo largo de la historia, muchos han hablado en contra de Jesús, lo han malinterpretado o incluso lo han rechazado, pero aún así encontraron el camino de regreso al arrepentimiento. Considera esto. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos lleva al arrepentimiento y quien nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, rechaza la única fuerza que puede llevar al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumiéndola en una oscuridad total. Jesús subrayó la gravedad de sus palabras con una clara distinción. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero hablar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto se debe a que, mientras haya un ápice de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que viene claramente de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Tal vez en pequeñas decisiones de duda, en la crítica a lo que no comprendemos. Cada una de esas ocasiones es una oportunidad para abrirnos más o para cerrarnos a la obra de Dios en nosotros. Jesús no dio esta advertencia para infundir un miedo innecesario, sino para mostrarnos cuán sagrado y vital es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu, porque una vez que esa puerta se cierra, no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos una punzada de miedo en el corazón. Es un concepto que ha existido en la mente de los creyentes durante siglos, y no es raro encontrar personas que se preguntan si, de alguna manera, han cometido este pecado sin saberlo. La interpretación más común, que quizás hayas escuchado en sermones o leído en libros, sugiere que la blasfemia contra el Espíritu Santo simplemente implica resistirse a la obra del Espíritu Santo, endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina por un momento estar en la iglesia escuchando el llamado al arrepentimiento, sintiendo que tu corazón late fuerte, pero aún así permanecer inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te detuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez hasta que el corazón se endurece tanto que ya no puede responder al toque del Espíritu. Pero espera, porque la historia no termina ahí. La idea de que este rechazo constante es el pecado imperdonable tiene algo de verdad. Sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han enfatizado que el peligro está en decir no demasiadas veces e ignorar el llamado del Espíritu, hasta que finalmente Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad. Podemos rechazar tanta gracia que al final Dios dice: está bien, ten lo que has elegido. Sin embargo, aunque esta interpretación tiene algo de verdad, no aborda por completo la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es, sin duda, un camino peligroso que puede conducir a un corazón endurecido. Pero Jesús estaba hablando de algo aún más específico, algo más profundo. No solo estaba advirtiendo contra la resistencia al arrepentimiento, sino que señalaba un pecado tan grave que, una vez cometido, no hay vuelta atrás. Es fundamental entender que Jesús no solo se refería al rechazo de su mensaje, sino a la blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo.
Es fácil quedarse con la interpretación popular y pensar que, mientras no rechacemos la salvación, estaremos a salvo. Pero Jesús no estaba hablando solo de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más centrado en algo que va más allá de la mera incredulidad. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que lleva a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, si se empuja, puede llevarte a un abismo del que no hay retorno. Aquí es donde muchas interpretaciones se quedan cortas. No es suficiente entenderlo superficialmente. Necesitamos profundizar, mirar el contexto y ver lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas impactantes palabras. Ahora que hemos explorado la interpretación popular, es hora de desvelar qué es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. La correcta comprensión del pecado imperdonable es reconocer que no es simplemente un error, una duda pasajera o incluso una resistencia prolongada al llamado de Dios. Implica una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe: que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que es puro, santo y divino. Atribuir esta obra a algo malo es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra completamente a la gracia. En Marcos 3, Jesús lo deja aún más claro. En verdad os digo que a los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y las blasfemias que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que será reo de un juicio eterno. Y añadió que dijo esto porque habían afirmado que tenía un espíritu inmundo. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo se resistieron a Jesús, deliberadamente atribuyeron al Espíritu Santo un poder maligno. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero, ¿cómo se puede saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El énfasis está en la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca, pero que se origina en el corazón. Es un pecado consciente, no algo dicho por error o por ignorancia. Y aquí está el peligro, pero también la claridad. Quien se preocupa por esto, temiendo haber cometido este pecado, probablemente está lejos de haberlo cometido. Esto es porque el verdadero blasfemo ya no siente, ya no teme, ya no se arrepiente. El verdadero peso de este pecado es su carácter irreversible. Es como un punto espiritual de no retorno, donde el corazón se endurece tanto que la persona ya no busca el perdón, ni lo desea. Y este es el estado más peligroso en el que se puede estar. No es que Dios no pueda perdonar, sino que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero no es imposible de cometer. Y aquí es donde debemos ser cautelosos, porque la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos desentrañado lo que significa realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, es hora de ahondar más en este concepto. ¿Qué implica realmente cometer este pecado tan temido e irreversible? Prepárate, porque lo que descubriremos te llevará a un nivel más profundo de comprensión, donde la verdad se mezcla con el misterio de la condición humana. Primero aclaremos algunos conceptos erróneos comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es simplemente tener malos pensamientos sobre Dios, ni cuestionar su bondad en momentos de desesperación o quejarse por las circunstancias difíciles por las que estás pasando. Jesús no estaba hablando de los errores impulsivos que surgen del dolor o la confusión. Se trata de algo más grave, más deliberado, algo que va mucho más allá de una simple falta o un momento de debilidad. Imaginemos a un hombre que tras ver una obra maestra
declara cínicamente que es un fraude, aunque en el fondo sabe que es auténtica. Imaginemos que, tras presenciar un milagro claro y directo, alguien decide deliberadamente decir que es obra del maligno, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Este es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que se comete por accidente. Es un acto premeditado, lleno de malicia, que surge de un corazón endurecido. Un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este pecado no es común, y su gravedad reside en el hecho de que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente a la cara de Dios y con plena conciencia escupiera en su dirección. No es un acto singular, no es un arrebato momentáneo, es una actitud persistente, un rechazo continuo que con el tiempo convierte el corazón en piedra, insensible a la gracia. Jesús lo dejó claro cuando dijo que este pecado no sería perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decir no a Dios de manera tan definitiva que después de eso no queda más que el silencio. Es cruzar una línea tras la cual no hay retorno. Reflexionemos sobre esto. El pecado imperdonable no es una transgresión cualquiera, es la culminación de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de resistirse repetidamente a la voz del Espíritu Santo, hasta el punto de no poder oírlo. Es como una herida purulenta que se niega a sanar, hasta que se convierte en gangrena. Al final, la infección se extiende tanto que no queda más remedio que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque, si estás escuchando esto y estás preocupado por haber cometido este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten remordimiento, ya no les importa, han silenciado por completo la voz de la conciencia y se arriesgan a cruzar la línea de meta. Entonces, la pregunta no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia este abismo, si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si todavía te importa tu relación con Dios. Esto es una señal de que su gracia todavía está llegando a ti. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo, porque mientras sigas siendo sensible a su voz y respondas a su llamado, estarás a salvo del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo.